Bueno, buenos días para todos. Hoy daríamos inicio a lo que es la unidad temática 2 del curso, ¿tá? Que lleva como título Variaciones de energía en procesos físico-químicos. Esta unidad nos va a llevar varias clases, van a tener conmigo los teóricos, digamos, y con Santiago las clases de ejercicio, ¿sí? Bueno, quería comentarles un poco cuáles van a ser los contenidos de esta unidad. Vamos a ver hoy al principio algunas definiciones que tenemos que tener claras para comenzar a estudiar la termodinámica. Vamos a ver trabajo mecánico de expansión-compresión. Vamos a ver el concepto de calor también y de lo que son las transformaciones reversibles e irreversibles. Luego vamos a estudiar el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados, cuáles son las propiedades de la energía interna de los sistemas, qué es un cambio de estado, eh, qué es la capacidad calorífica y el calor específico, y vamos a analizar también el experimento de Joule, que es muy valioso. Y luego vamos a ver aplicaciones del primer principio a distintos procesos físicos, como isotermos, monotermos, adiabáticos, a presión constante, a volumen constante. Y finalmente vamos a definir la función entalpía. ¿Ah? Luego vamos a ver la aplicación del primer principio, pero ya a procesos químicos, ¿tá? Donde vamos a ver ecuaciones termoquímicas, qué es el calor de reacción y cómo varía esta con la temperatura. Y también lo que son las medidas calorimétricas, calor de disolución y de dilución. ¿Sí? Bueno, este es más o menos el contenido de la unidad temática 2. Muchas de las cosas que yo les he comentado, ustedes ya las han visto en estudios previos, digamos, pero bueno, la idea en este curso es darlos con cierta profundidad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora a ver un poco qué es la termodinámica, o sea, qué es lo que entendemos por termodinámica. Bueno, la termodinámica eh, estudia los distintos tipos de transformación de la materia, prestando especial atención a sus efectos sobre el entorno, ¿tá? Sobre lo que hay en torno a la materia que está siendo transformada. Entonces, un ejemplo claro sí puede ser la reacción de combustión de un hidrocarburo. Entonces, la combustión de ese hidrocarburo va a generar un aumento de temperatura en el entorno eh, de donde se está dando la combustión, ¿sí? Entonces, em, ese aumento de temperatura, de alguna manera, podría utilizarse, ¿sí? Como estaba mostrado acá, para calentar agua. ¿Ah? Entonces, esa es una forma de utilizar esa energía que se obtiene mediante la combustión del hidrocarburo. Otra posibilidad, ¿sí?, sería hacer funcionar un motor de 4 tiempos. O sea, cuando esa combustión tiene lugar en un recipiente cerrado, ¿tá?, va a permitir el desplazamiento, como vemos acá, ¿sí?, de una de las paredes del recipiente, ¿sí?, en este caso del motor, y provoca el movimiento de algún objeto. ¿Tá? Entonces, nosotros podemos esa transformación, esa energía, ¿sí?, proporcionada, utilizarla de diferentes formas. Pero bueno, resumiendo, la termodinámica lo que va a hacer justamente es estudiar la transformación de la materia y los efectos que esto tiene. Entonces, así como vimos eh, la parte de la combustión, digamos, de un hidrocarburo, esta combustión, ¿tá?, o oxidación de un hidrocarburo, ¿sí?, también se puede dar en el cuerpo. ¿Tá? Y el ejemplo típico sería la oxidación biológica de la glucosa, ¿sí?, mediante el ciclo de Krebs, que si no lo han visto lo van a ver en breve. ¿Tá? Entonces, esa combustión, ¿tá?, puede tener también dentro de un organismo vivo, y también es parte de las transformaciones que forman parte de cualquier ser vivo, o sea que en realidad el lugar donde puede tener lugar la transformación de la materia puede ser cualquiera y estar en diferentes condiciones. Bien, vamos a ver ahora entonces, para continuar con el concepto de termodinámica,
¿sí? Vamos a ver que la termodinámica es la ciencia de la utilización y conversión de la energía. O sea que las transformaciones que experimenta la materia y el entorno implican cambios de una o más de sus propiedades y entre ellas la energía, ¿no? Estamos hablando de un sistema. A su vez, ¿sí?, se basa siempre en leyes que imponen restricciones sobre la transferencia de energía en la naturaleza. O sea, de alguna manera todas estas leyes, ¿sí?, tienen una base experimental, o sea que son el resultado de varias comprobaciones experimentales, ¿tá?, de distintos fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿tá? Y todo esto es lo que ha dado lugar a la termodinámica clásica, ¿sí?, pero también a la termodinámica estadística. Nosotros lo que vamos a hacer en este curso es limitarnos a estudiar la termodinámica clásica, como les comenté en la clase de introducción. Por otro lado, tenemos lo que es la termodinámica estadística, pero al menos en este curso no la vamos a abordar. Bueno, entonces, ¿cuál es la utilidad de la termodinámica? Bueno, por un lado es establecer criterios de espontaneidad. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que para cualquier transformación, ¿sí?, las leyes de la termodinámica, esas leyes que tienen un origen empírico, permiten de alguna manera determinar, ¿sí?, si esa transformación va a tener lugar o no, es decir, en qué sentido esa transformación va a ser espontánea. ¿Tá? Y a su vez, para los procesos que sean espontáneos, la termodinámica también nos va a poder permitir calcular la máxima transformación. ¿Tá? O sea, de alguna manera nos permite calcular parámetros como rendimiento en función del efecto buscado o la transformación buscada. O sea, cuál es la máxima transformación que puedo lograr mediante ese proceso, digamos. Pero por otro lado tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Una de las limitaciones es que no nos determina el tiempo que dura el proceso. O sea, la termodinámica nos va a decir, bueno, este proceso puede tener lugar, la máxima transformación que va a provocar es la siguiente, pero no nos dice el tiempo en el cual vamos a llegar a lograr esa transformación. ¿Tá? Las cuestiones de tiempo son estudiadas por otra rama de la fisicoquímica, que es la cinética química, donde ustedes van a profundizar sobre, bueno, la velocidad de las reacciones químicas y también sobre el mecanismo, por ejemplo, de las reacciones que están implicadas en ese proceso. ¿Tá? O sea, nosotros ahora no vamos a estudiar estos dos aspectos, ni el mecanismo del proceso, o sea, la forma en la cual tiene lugar, ¿sí?, el mecanismo por el cual se da, ni tampoco el tiempo necesario para que se dé. Eso lo van a ver luego en el curso de Fisicoquímica 103. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con una serie de definiciones, ¿sí?, que bueno, es importante que todos las tengamos claras, ¿sí? Son cosas que ustedes ya han visto en algún momento, así que de algún punto de vista son un repaso de cosas que ya saben. Entonces, primero que nada vamos a definir lo que es un sistema, ¿no? Entonces, el sistema es la porción del universo que es objeto de estudio. O sea, es esa porción del universo que nosotros seleccionamos, elegimos en forma totalmente arbitraria, ¿sí?, para estudiar. ¿Ah? Entonces, el resto del universo, que no es el sistema, es lo que llamamos ambiente o entorno. ¿Ah? Y a su vez, el sistema va a estar separado del ambiente o el entorno mediante una frontera. ¿Ah? Esa frontera puede ser, digamos, una superficie real o puede ser imaginaria. ¿Ah? Entonces, supongamos que tenemos no sé, un vaso con agua, ¿tá?, y nosotros definimos nuestro sistema como el agua contenida en el vaso. Entonces, ¿cuál va a ser la frontera de nuestro sistema? Por un lado, las paredes del vaso que están en contacto con el agua, y por otro lado, la superficie del agua que está en contacto con la atmósfera. ¿Tá? Entonces, esa sería la frontera del sistema. Pero podemos elegir como sistema, ¿sí?, una olla que contiene agua con tapa, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, nosotros elegimos, bueno, mi sistema es el contenido de la olla. ¿Tá? Entonces, mi sistema va a ser el agua más
la fase vapor que está encima del agua completando la olla. ¿Y cuál va a ser la frontera del sistema en ese caso? Bueno, el piso, las paredes y la tapa de la olla. Ahí tenemos dos ejemplos de cómo esa frontera, si esa superficie, puede ser real, puede existir realmente, o puede ser imaginaria, y nosotros tenemos que definirla para poder determinar exactamente cuál es el sistema a estudiar. A su vez, los sistemas, si los vamos a poder clasificar en sistema cerrado, sistema abierto y sistema aislado. ¿En qué se diferencian cada uno de estos sistemas? Bueno, por un lado, el sistema cerrado es aquel que no intercambia masa con el ambiente. ¿Tá? Entonces, no hay flujo de masa ni desde el sistema hacia el ambiente, ni desde el ambiente hacia el sistema. Por lo tanto, la masa de ese sistema es constante y no varía. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que son los sistemas abiertos. El sistema abierto es un sistema que intercambia masa con el ambiente. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos no sé, un vaso, ¿sí? Con agua, ¿sí? Y comenzamos a suministrarle energía, o sea, empezamos a calentar el agua, parte del agua que está líquida comienza a evaporarse. Entonces, si mi sistema es nada más que el agua contenida en el sistema, parte de la masa de agua que está en el vaso, ¿sí? Pasa a la fase gaseosa. Entonces ahí, ¿sí? Estamos en presencia de un sistema abierto porque hay flujo de masa entre el agua y el ambiente, ¿tá? Entre el sistema y el ambiente. Y después tenemos lo que son los sistemas aislados. El sistema aislado es un sistema que no intercambia ni masa ni energía, ninguna de las dos cosas, ¿tá? Entonces, al estar aislado y no poder intercambiar ni energía ni masa, ¿sí? No hay interacción alguna entre el sistema y el ambiente, porque las dos vías, digamos, de interacción son el intercambio de masa o el intercambio de energía. ¿Ah? Bueno, entonces, cuando hablamos de intercambios, como les decía, puede ser desde el sistema hacia el entorno o desde el entorno hacia el sistema, tanto de masa como de energía, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver acá unos ejemplos, ¿sí? de sistemas, algunos un poco curiosos. El primero es el Río de la Plata. Entonces, tendremos que clasificar ese sistema en abierto, cerrado o aislado. Entonces, en primer lugar, si nosotros definimos el Río de la Plata como sistema, vamos a tener que marcar unas fronteras imaginarias, porque sabemos que el Río de la Plata en realidad está en contacto con otros cursos de agua. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el cual la frontera va a ser imaginaria. Y por otro lado sabemos que el Río de la Plata, ¿sí? Interactúa con esos cursos y hay flujo de agua entre unos y otros. Entonces, ese sistema necesariamente es abierto. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el cuerpo humano? El cuerpo humano, ¿cómo será? ¿Abierto, cerrado, aislado? ¿Qué sabemos del cuerpo humano? ¿Alguno se anima a comentarme? ¿El cuerpo humano intercambia materia con el entorno? Sí, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, ¿de qué manera? Cuando respiramos. Ahí está. Bien. Cuando respiramos, cuando ingerimos alimentos, cuando excretamos, o sea, todos esos son intercambios de materia entre el cuerpo y el entorno. Entonces, el cuerpo humano también es abierto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con una célula? Ya nos vamos a algo más chiquito. También sería abierto, ¿no? Porque intercambia iones con el medio. Ahí está. Hay intercambios a través de la membrana celular. Entonces la célula también sería un sistema abierto. ¿Sí? Bien, perfecto. Muchas gracias por los aportes. Vamos a ver ahora los otros ejemplos que tenemos abajo. ¿Sí? Tenemos estos tres sistemas. En el primero tenemos, bueno, un recipiente que contiene agua, ¿sí? Y bueno, tiene
vamos a tener acá un flujo de energía hacia el sistema, ¿no? Porque lo estamos calentando, o sea que de alguna manera acá va a haber flujo de energía. Entonces, este sistema, primero que nada, aislado no es porque pasa energía. Y si nosotros lo definimos como con la siguiente frontera, que serían las paredes acá del recipiente y la superficie del líquido, entonces acá este sistema tampoco es cerrado. ¿Por qué? Porque puede haber intercambio de materia con el entorno. O sea, puede pasar agua a la fase gaseosa o incluso gases que están en la fase gaseosa pueden disolverse en el agua también, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que el oxígeno del aire en parte se disuelve en el agua, ¿no? Entonces, por ese lado, este sistema, ¿sí?, sería abierto. ¿Qué pasa con el segundo? El segundo sistema. ¿Cómo clasificarían acá? ¿Les parece que es abierto, que es cerrado, que es aislado? Y sería cerrado, ¿no? Porque intercambia energía, pero no materia. Exactamente, como es un recipiente cerrado justamente, no hay posibilidades de intercambiar materia con el entorno, ¿sí? Pero sí puede intercambiar energía, como dice la compañera, porque bueno, estas paredes que tiene el recipiente, ¿tá?, son conductoras, o sea, permiten, ¿sí?, el calentamiento del agua que hay dentro. Ahora, ¿qué pasaría? Porque acá no aclara nada. Si yo les digo, bueno, que estas paredes no permiten el flujo de energía. Entonces, ¿ahí cómo sería el sistema? Aislado. Ahí sería aislado. ¿Por qué? Porque no habría flujo de energía, ¿no? No hay intercambio de energía, pero tampoco hay intercambio de masa. Entonces acá, si no aclaramos qué pasa con las paredes, no sabemos si es simplemente cerrado o puede llegar a ser aislado. Bueno, y este de acá intenta hacer un termotanque, ¿tá? Capaz que el dibujo no es muy, no es muy claro, pero bueno, es eso. Acá tenemos la entrada de agua, acá la salida de agua, y bueno, ese sería el termotanque. Capaz que este es un poquito más complicado, pero vamos a analizarlo. A ver, ¿qué les parece? ¿Este sistema es abierto, cerrado, aislado? En realidad está intercambiando materia. Ujú. Ahí está. Claro, porque si nosotros abrimos la canilla, digamos, hacemos circular agua por el termotanque. Entonces, en realidad sería un sistema abierto, porque hay ingreso, sí, de agua y salida, o sea, está intercambiando materia con el entorno, ¿tá? Eso es genial. Vamos a imaginar ahora que cortamos el agua, o sea, no permitimos ni el ingreso ni la salida de agua. En ese caso, ¿cómo sería el sistema? ¿Cómo se comportaría? Aislado sería. Aislado. Ahí va. Si en su termotanque excelente, que sus paredes son muy aislantes, digamos, y no permiten el intercambio de energía con el ambiente, sería aislado. En realidad eso no sucede porque, bueno, parte de la energía que se aporta para calentar el agua también pasa al ambiente, ¿no? Pero bueno, estamos viendo las posibilidades con estos ejemplos un poco básicos, ¿está? Pero bueno, en principio sería un sistema abierto. En ciertas condiciones podría comportarse como cerrado y también podría llegar a ser aislado dependiendo de la calidad o las cualidades de la pared. Bueno, vamos a seguir con otras definiciones. Acá vamos a ver, primero que nada, qué entendemos por propiedad. O sea, nosotros definimos lo que es un sistema y ahora queremos analizar un poquito qué es una propiedad del sistema. ¿Está? Bueno, entonces, una propiedad del sistema va a ser cualquier característica medible. ¿Está? Cualquier característica que yo pueda medirle a ese sistema. Por ejemplo, puede ser la masa que tiene, puede ser el volumen, la presión a la cual se encuentra, su temperatura, el índice de refracción, la densidad, la viscosidad, la concentración, la tensión superficial y muchas otras más. ¿Está? Pero lo importante es tener presente que, bueno, que la propiedad, ¿sí?, es cualquier característica que yo puedo medir de ese sistema. Algunas de estas ustedes las conocen, ¿sí?, otras
quizás no, pero bueno, las van a medir, por ejemplo, el índice de refracción lo van a medir en el laboratorio, cuando hagan la práctica de destilación. Es una de las prácticas que por suerte van a poder hacer este semestre. La viscosidad y la densidad son propiedades que están involucradas en la práctica de viscosidad, que bueno, esa en este caso va a ser virtual, pero bueno, también van a poder analizar un poquito esas propiedades en el laboratorio. Bueno, y después que tenemos claro qué es la propiedad de un sistema, podemos clasificar esas propiedades en propiedades intensivas y en propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas propiedades cuyo valor es independiente de la masa considerada del sistema. Es decir, si yo tengo un determinado sistema, la propiedad intensiva va a tener un determinado valor. Si yo tomo o considero solo parte de ese sistema, el valor de esa propiedad intensiva sigue siendo el mismo. O sea que ese valor es independiente de la masa o porción del sistema que esté considerando. Y después vamos a ver que las propiedades extensivas son aquellas cuyo valor depende de la masa considerada del sistema. Entonces, en el caso de las propiedades extensivas, serían magnitudes cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema. A su vez, estas propiedades son aditivas porque los valores de una misma propiedad extensiva se pueden sumar. ¿Sí? Es decir, si yo tomo una porción del sistema, ¿sí? Tiene un determinado valor, la propiedad extensiva, me fijo en otra porción del sistema y tiene otro valor. Si considero las dos porciones juntas, entonces el valor de la propiedad extensiva va a ser la suma del valor de cada una de las porciones. ¿Sí? Bueno, entonces, para que esto quede un poco más claro, como ejercicio vamos a clasificar estas propiedades. Entonces, por ejemplo, la masa, ¿qué les parece? ¿La masa es una propiedad intensiva o es una propiedad extensiva? Extensiva. Es extensiva, porque la masa justamente va a depender de la masa considerada del sistema. Ahí es claro. ¿Qué pasa con la densidad? Es intensiva, depende de cada sustancia. Ahí está. Bien. Es verdad, la densidad depende de la sustancia que tú consideres o en particular del sistema. Pero en este caso, fíjense que la densidad, ¿sí? Se determina como el cociente entre la masa y el volumen, ¿no? ¿El volumen es extensiva o intensiva? Extensiva. También es extensiva. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos el cociente entre dos magnitudes que son extensivas, obtenemos una que es intensiva, como es el caso de la densidad. Pero, por ejemplo, imaginemos que tenemos una determinada solución, ¿sí? El hecho de que la densidad sea una propiedad intensiva quiere decir que la densidad va a tener el mismo valor, ¿sí? En cualquier punto de la solución, ¿sí? ¿Y qué pasa con la presión? ¿La presión será extensiva o será intensiva? Para mí es intensiva. Ahí está. La presión también es una propiedad intensiva, al igual que la temperatura. O sea, si nosotros tenemos un sistema, ¿sí? La temperatura que va a tener ese sistema no depende de la porción que considere, o sea, va a ser la misma en todo el sistema. Y el volumen específico, cuando hablamos de una magnitud específica, hablamos del valor de esa magnitud dividido la masa o la cantidad de sustancia. Entonces, en ese caso, el volumen es extensiva, la masa es extensiva y el cociente en ese caso también nos da un valor intensivo. O sea que sería, por ejemplo, mililitros por gramo. Bueno, entonces ahora, para continuar con la clasificación de sistemas, vamos a ver lo que son sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Entonces, un sistema homogéneo significa que
las propiedades intensivas son iguales en todos sus puntos o varían en forma continua. ¿Tá? Mientras que cuando estamos en presencia de un sistema heterogéneo, las propiedades intensivas varían en forma discontinua. ¿Sí? O sea que en un sistema homogéneo, si nosotros consideramos, por ejemplo, como magnitud intensiva la temperatura, ¿sí? en dos puntos cualesquiera de ese sistema va a tener el mismo valor, o va a variar en forma continua. Mientras que en un sistema heterogéneo, ¿sí? La propiedad intensiva puede variar en forma discontinua, o sea, puedo encontrar dos puntos, al menos, de ese sistema donde los valores de las propiedades intensivas sean diferentes. ¿Ah? Entonces, vinculado a esto surge el concepto de fase. Fase es el conjunto de puntos para los que las propiedades intensivas son constantes o varían en forma continua. Entonces, cuando estamos en presencia de un sistema homogéneo, ese sistema homogéneo va a tener una única fase. ¿Sí? Sin embargo, cuando estamos en presencia de un sistema heterogéneo, ese sistema heterogéneo va a tener al menos dos fases, donde los valores de las propiedades intensivas van a ser diferentes. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, un sistema homogéneo va a contener una única fase, un sistema heterogéneo contiene más de una fase, y la fase va a ser la porción homogénea de un sistema, o sea que esa fase va a ser físicamente diferenciable y separable mecánicamente. Entonces, un ejemplo puede ser, no sé, agua y aceite, agua y arena. O sea, nosotros visualmente, ¿sí? Físicamente los podemos diferenciar. Y eso permite a su vez que los podamos separar mecánicamente. Por ejemplo, el agua y el aceite por filtración, perdón, el agua y el aceite por decantación, y el agua y la arena, que es el otro ejemplo que les di, sería por filtración. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos también como para manejar un poco estos conceptos, y vamos a clasificar estos sistemas. En el primer caso tenemos una solución de agua con sal, ¿tá? Cloruro de sodio disuelto en agua. Entonces, en este caso, como tenemos una solución, ¿sí? Estamos en presencia de un sistema homogéneo que tiene una única fase. ¿Sí? En el caso de el otro sistema, ¿sí? Este que tenemos acá, es una solución saturada de agua y sal. O sea, seguía agregando sal hasta que se saturó la solución, y lo que podemos observar son claramente dos fases. Una fase son cristales de sal, y la otra fase es una solución acuosa saturada en sal. ¿Sí? Entonces, acá estamos en presencia de un sistema heterogéneo. Por otro lado, acá lo que tenemos es una caldera de agua hirviendo. O sea, vamos a considerar que nuestro sistema es lo que está contenido en la caldera. ¿Y en la caldera qué vamos a tener? Vamos a tener agua, pero también vamos a tener una fase gaseosa que contiene agua. Entonces ahí al menos tenemos dos fases también, una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces este también es un sistema heterogéneo. Y lo mismo con este vaso que contiene whisky. O sea, el whisky es una solución, ¿sí? Y contiene, ¿sí? cubos de hielo, ¿tá? Donde lo que vamos a tener es agua en fase sólida. Entonces acá tenemos claramente nuevamente dos fases, y ese sistema también sería heterogéneo. Bueno, y acá vamos a ver un último sistema para clasificar, que es el aire. Y acá tenemos que ver, bueno, ¿qué consideramos por aire? O sea, ¿qué vamos a tomar como concepto de aire? Entonces, en primer lugar, nosotros podemos considerar como aproximación que el aire está formado por oxígeno y nitrógeno. Entonces, en ese caso, tendríamos una mezcla de dos gases, y ese sistema sería un sistema homogéneo con una única fase gaseosa. Pero ¿qué pasa cuando disminuimos un poco la temperatura y en ese aire también hay vapor de agua? Si el vapor de agua se mantiene como vapor, entonces seguimos en presencia de un sistema homogéneo con una única fase gaseosa. Pero si al disminuir la temperatura el vapor comienza a condensar formando pequeñas gotitas, entonces en ese caso vamos a estar en presencia de un sistema heterogéneo, donde vamos a tener dos fases. Una fase gaseosa que va a contener, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno, y algo de vapor de agua, y otra fase que va a tener las gotitas de agua condensadas. Entonces ahí tenemos un sistema heterogéneo. Pero a su vez, el aire, ¿sí? puede contener
otras cosas, ¿no? La atmósfera sobre ciudades que tienen una alta contaminación, el aire contiene también, puede contener polvo, partículas de polvo, hollín, gases de escape de vehículos, humo, y todas estas cosas aportan heterogeneidad al sistema. ¿Por qué? Porque vamos a tener partículas en suspensión en el aire, vamos a tener material particulado. Entonces, en este caso, estamos en presencia también de un sistema heterogéneo. Bien, entonces ahora vamos a continuar un poco con otras definiciones. Vamos a ver lo que es el estado de un sistema. Y como estado de un sistema, vamos a entender el conjunto de propiedades de ese sistema, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿sí? Las propiedades de ese sistema son las que van a definir en qué situación o condiciones se encuentra el sistema. Por ejemplo, si el sistema es un gas, ¿sí? Si nosotros conocemos la presión y la temperatura a la cual se encuentra, el volumen que ocupa, etc., entonces de esa forma vamos a poder determinar y conocer el estado de ese sistema. ¿Ah? Por otro lado tenemos lo que son las variables de estado. ¿Qué son las variables de estado? Bueno, son las propiedades que elegimos como independientes para un sistema dado, ¿sí? Entonces, cuando decimos variables o propiedades elegidas como independiente, son las variables que nosotros podemos fijar o podemos fijarles el valor. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? A partir de un gas ideal para clarificar esto. Y a su vez tenemos las funciones de estado. Las funciones de estado son el resto de las propiedades de ese sistema, que no son las independientes que elegí, y que son dependientes del valor que tienen las variables independientes del estado, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Con un gas ideal. Entonces, vamos a asumir que tenemos un mol, ¿sí? De un gas ideal. Como ustedes vieron con Santiago en las clases anteriores, ¿sí? El gas ideal cumple con la ecuación, ¿sí? De los gases ideales, ¿sí? Que aquí la tenemos planteada para un mol de gas ideal, o sea, la presión por el volumen es igual a la cantidad de sustancia por R por T. En este caso N, la cantidad de sustancia, vale 1 porque tenemos un mol. Entonces, nosotros podemos definir, ¿sí? Como variables de estado, como variables independientes de ese sistema, la temperatura y la presión. ¿Ah? Entonces, si nosotros elegimos, ¿sí? Como variable de estado, como propiedades independientes, la temperatura y la presión, como para el gas ideal se tiene que cumplir la ecuación del gas ideal, entonces el volumen que va a tener ese gas me queda determinado por la ecuación del gas ideal, o sea, porque R es una constante que tiene un determinado valor, fijé el valor de la temperatura, fijé el valor de la presión, y ahí me queda cuál es el valor del volumen. Entonces, el volumen no es una propiedad independiente del sistema. En este caso, el volumen sería una función de estado. ¿Por qué? Porque el valor de la propiedad volumen va a depender del valor que tienen las propiedades independientes que elegí. ¿Sí? Entonces, esas variables de estado nosotros las podemos elegir arbitrariamente. En este ejemplo elegimos la temperatura y la presión. Pero podríamos haber elegido, por ejemplo, la presión y el volumen. Entonces, si yo elijo para este sistema la presión y el volumen como variables de estado, la temperatura pasa a ser una función de estado. ¿Por qué? Porque el valor de la temperatura va a quedar determinado por el valor de la presión y del volumen. ¿Ah? Entonces, en general, para los sistemas que nosotros vamos a trabajar, la cantidad de variables de estado que van a tener los sistemas es 2. ¿Ah? Luego, en Fisicoquímica 103, cuando amplíen un poco el tipo de sistemas a estudiar, van a ver que puede haber incluso más variables independientes y cómo determinar el número de variables independientes de un sistema. Pero por ahora, en general, con los sistemas que vamos a manejar, vamos a tener 2 variables independientes, que vamos a poder elegir cuáles son. En este caso aparecen nada más que la temperatura, la presión y el volumen, pero como vimos antes, hay muchas otras propiedades del sistema. Podría haber elegido como propiedad del sistema, no sé, la densidad. Y bueno, puedo decir, bueno, esa es una variable
de estado de mi sistema, la considero como una propiedad independiente, y bueno, y las otras van a depender del valor que tome la densidad, ¿de acuerdo? Pero bien, puede ser cualquier propiedad del sistema, ¿sí?, que yo elija como independiente. Bueno, y ahora vamos a ver qué es un cambio de estado de un sistema. ¿Tá? Si nosotros conocemos las propiedades del sistema, ¿sí?, conocemos cuál es el estado del sistema. Un cambio de estado, ¿tá?, tiene lugar si cambian las propiedades. Entonces, nosotros vamos a poder tener claramente un estado inicial, o sea, cómo se encuentra inicialmente el sistema, y un estado final del sistema. O sea, van a ser dos estados, uno inicial y uno final. Eso es un cambio de estado de un sistema. Ahora, surge otra cosa, que es el proceso o transformación, ¿sí?, que acompaña a ese cambio de estado. Es decir, cómo varían las propiedades del sistema durante ese cambio de estado. Entonces, el proceso de transformación lo que me indica es cómo varían las propiedades cuando paso del estado inicial al estado final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cambio de estado en el cual al sistema, ¿sí?, le aumento la temperatura, ¿sí?, para determinar el cambio de estado, basta con que yo diga que, bueno, la temperatura inicial y la presión inicial de mi sistema es tanto, tiene un determinado valor, y en el estado final la temperatura y la presión tienen otro valor. Ahí me queda determinado el cambio de estado. Si yo quiero indicar el proceso o la transformación asociada a ese cambio de estado, tengo que indicar cómo variaron las propiedades del sistema, ¿sí?, entre ese cambio de temperatura y de presión, ¿sí?, del estado inicial al estado final. Tengo que conocer durante todo el camino, digamos, durante todo el camino o trayectoria, digamos, por donde tuvo lugar ese cambio de estado, el valor de las propiedades. ¿Ah? Por otro lado, tenemos lo que es el incremento de cualquier función o variable de estado. ¿Tá? Ese incremento, ¿sí?, es el asociado a un cambio de estado, va a depender únicamente de los estados inicial y final. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si en ese cambio de estado que les puse de ejemplo, no sé, la presión pasa de 1 atmósfera a 1,2 atmósferas, entonces ahí el incremento en la función o variable de estado presión va a ser de 0,2 atmósferas. ¿Ah? Es en cuanto varía, puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Y luego está lo que es el estado de equilibrio termodinámico. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de un estado de equilibrio termodinámico, ¿esto qué implica? ¿Sí? Que el sistema va a tener que estar en equilibrio térmico, o sea que va a tener que tener igualdad de temperatura en todo el sistema, equilibrio químico, es decir, que no se están dando transformaciones químicas dentro del sistema, y equilibrio mecánico, es decir, que hay un único valor de presión. ¿Ah? Creo que equilibrio térmico y equilibrio mecánico son bastante intuitivos. La parte de equilibrio químico, eso lo van a ver un poco más en la unidad en la última unidad de este semestre con Jorge, ¿sí?, en el tema de energía libre. Y bueno, si nosotros decimos que entonces que un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico, se tienen que cumplir simultáneamente estos tres equilibrios. ¿Ah? Por otro lado, se dice también que está en estado estacionario. ¿Qué quiere decir que está en estado estacionario? Significa que las propiedades del sistema no varían en el tiempo, o sea, tienen un valor que permanece constante. Pero hay que tener cuidado porque un sistema puede eventualmente estar en estado estacionario, es decir, que sus propiedades no están variando en el tiempo, pero no necesariamente en equilibrio termodinámico, ¿sí? Un ejemplo claro de esto lo van a ver en el laboratorio cuando vean la práctica de destilación fraccionada, donde van a tener una columna de fraccionamiento donde el sistema se va a encontrar en estado estacionario, pero no va a estar en equilibrio termodinámico. ¿Tá? Recuerden cuando hagan esa práctica, que es un ejemplo claro de todo esto. Bien, entonces vamos a ver acá un ejemplo, ¿sí?, donde tenemos un gas,
¿tá? Donde estas propiedades definen el estado inicial de mi sistema, que es un gas ideal, por ejemplo. Entonces, mi sistema va a estar a una determinada presión, P1, va a tener un volumen B1 y una temperatura T1. ¿tá? Para este sistema, dos de estas propiedades son las, digamos, variables de estado. ¿tá? Y la otra sería función de estado. Entonces, este sería el estado inicial. Esta flecha indica un cambio de estado hacia este estado final. En este estado final vamos a tener un valor de presión P2, un valor de volumen B2 y un valor de temperatura T2. ¿tá? Entonces, esto normalmente es la nomenclatura que nosotros usamos para indicar un cambio de estado. Ahora, ¿qué pasó entre el estado inicial y el estado final? No tenemos idea. No sabemos ¿sí? qué tipo de cambios, qué tipo de transformación y cómo variaron las propiedades del sistema para llegar desde este estado inicial hasta este estado final. O sea, que conocemos únicamente el cambio de estado. No conocemos la trayectoria, o sea, el proceso mediante el cual se dio ese cambio. ¿tá? Entonces, lo que tenemos indicado acá son los incrementos en las propiedades del sistema. ¿tá? Y esos incrementos ¿sí? se calculan siempre como el estado final menos el estado inicial, o sea que sería para la presión P2 menos P1, para el volumen B2 menos B1 y para la temperatura T2 menos T1. A su vez, estos que llamamos incrementos pueden tener un valor positivo, si el valor de la propiedad aumenta, o pueden tener un valor negativo si el valor de la propiedad disminuye. ¿Ah? Entonces, sería un poco para clarificar. Bueno, y luego tenemos lo que es la trayectoria o camino de ese cambio de estado. Y la trayectoria de camino es el conjunto de todos los estados intermedios por los que pasó el sistema en un proceso dado. Es decir, desde que partió del estado inicial hasta que llegó al estado final, cuáles fueron todos los estados intermedios por los que pasó el sistema. Para eso tengo que conocer el valor de las propiedades en todo momento del sistema. Esa es la forma de conocer la trayectoria o camino. Entonces, en función de la trayectoria o el camino, los procesos también los vamos a poder clasificar como cíclicos, ¿sí? que son los casos en los cuales el estado inicial es igual al estado final, es decir, el sistema sufre un cambio de estado, pasa por diferentes estados intermedios, pero al final, el estado final coincide con el estado inicial. Entonces ahí estamos hablando de un proceso cíclico. Después tenemos procesos isóbaros, ¿sí? en los cuales la presión exterior al sistema es constante. ¿tá? Esa sería la definición de procesos isóbaros, cuando la presión exterior a nuestro sistema es constante. Ahora, si el sistema está en equilibrio mecánico con el entorno, eso implica que la presión inicial y la presión final de mi sistema van a ser constantes. Después tenemos procesos monotermos. Los procesos monotermos son los procesos en los cuales la temperatura ¿sí? exterior es constante. ¿tá? Y acá, nuevamente, si mi sistema está en equilibrio térmico con el entorno, eso hace que la temperatura inicial sea igual a la temperatura final. Y finalmente, ¿tá? con respecto a la temperatura, tenemos también los procesos isotermos. Los procesos isotermos son procesos en los cuales la temperatura interior es constante, es decir, la temperatura del sistema es constante durante la transformación. Finalmente, tenemos los procesos isócoros y los adiabáticos. Los isócoros son los procesos que ocurren a volumen constante, o sea, el volumen es constante durante el proceso. Y los adiabáticos son aquellos en los cuales no hay intercambio de calor con el ambiente. ¿tá? En el caso de los procesos adiabáticos, muchas veces esto se logra teniendo el sistema dentro de un recipiente que tenga paredes aislantes. Entonces eso va a impedir el intercambio de calor con el ambiente. Bueno, entonces acá tenemos algunos ejemplos ¿sí? de diferentes procesos. Muchas veces para, digamos, indicar cuál es el proceso que acompaña a un cambio de estado, se utilizan gráficos
¿sí? De presión en función de volumen o presión en función de temperatura. En este caso están representados aquí diferentes procesos en gráficos de presión en función de volumen. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de presión en función de volumen sería la presión del sistema y el volumen del sistema. En este caso, por ejemplo, en este proceso lo que se mantiene constante es la presión del sistema. Este sería el estado inicial, este sería el estado final, y vemos que la presión permanece constante. En este segundo ejemplo, este sería el estado inicial, este sería el estado final, y durante el proceso lo que permanece constante es el volumen. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos este estado inicial y este estado final, pero fíjense que hay representados aquí 3 procesos que conducen del mismo estado inicial al mismo estado final, ¿no? Pero que son procesos diferentes. Por ejemplo, el proceso indicado con verde implica primero una etapa, ¿sí? Donde la presión del sistema es constante, y luego una etapa donde es constante el volumen. El proceso en rojo invierte esas etapas. Primero tenemos una etapa a volumen constante y luego una etapa a presión constante. Y este azul, que está acá, en ese caso ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura son constantes. Aquí varía todo en todo el tiempo, pero conocemos exactamente, ¿sí? Cuál es la trayectoria, ¿sí? O el camino que lleva al sistema del estado inicial al estado final. Para terminar acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De un proceso que es cíclico, ¿no? O sea, tendríamos, este es el estado inicial, el sistema sigue esta trayectoria, ¿sí? Aquí aparece una etapa a presión constante, una volumen constante, aquí varían las propiedades, esta podría ser un proceso isotérmico, y llegamos como estado final al mismo estado inicial que teníamos. Entonces este es un proceso cíclico. ¿Tá? Esto como para que ustedes se vayan familiarizando. Luego van a ver también en los ejercicios que podemos utilizar diagramas presión, temperatura, que también son comunes. Bueno, y ahora que terminamos con todo esto de las definiciones y tener claro todos los conceptos que vamos a utilizar en termodinámica, vamos a comenzar a ver el concepto de trabajo. El trabajo, ¿sí? Lo vamos a simbolizar con la letra W, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a entender por trabajo? Bueno, trabajo es toda energía que fluye a través de la frontera de un sistema. Recuerden que esa frontera puede ser imaginaria o real, durante un cambio de estado, ¿sí? Y que es completamente convertible en el cambio de la altura de un cuerpo u objeto en los alrededores. O sea que si un cambio de estado de un sistema va acompañado, ¿sí? De un flujo de energía, el trabajo, ¿sí? Va a ser esa energía que nosotros podemos convertir en el cambio de altura de un objeto. Entonces, ¿qué valor va a tener ese trabajo? Bueno, el valor que va a tener ese trabajo es, digamos, el trabajo que logramos al cambiar la altura de ese objeto, de ese cuerpo. Vamos a suponer que ese cuerpo tiene una masa m. Entonces, si yo a un cuerpo m le cambio la altura, el trabajo que tengo que hacer lo puedo calcular como la fuerza por el desplazamiento. En realidad, en física, ¿sí? Estamos hablando de producto de vectores, pero bueno, en este caso, ¿sí? Para este ejemplo en concreto, entonces sería la fuerza, que es la masa por la aceleración de la gravedad, que es el peso del cuerpo, por h, que sería el cambio de altura que logré con la energía que fluye a través de la frontera, o sea que podría lograr. Entonces, el trabajo sería m por g por h. ¿Qué signo va a tener ese trabajo? Bueno, eso se determina por convención. Si el cuerpo se eleva, entonces el trabajo va a tener signo negativo. Mientras que si el cuerpo baja, ¿sí? El trabajo va a tener signo positivo. Eso es totalmente arbitrario. Y por otro lado, las unidades que va a tener el trabajo van a ser unidades de energía.
En general utilizamos el joule, ¿tá? Que equivale a newton metro o kilogramo metro al cuadrado por segundo al cuadrado. ¿Tá? Pero esas serían las unidades que vamos a trabajar. Bueno, entonces ahora vamos a analizar esto del concepto de trabajo como la energía que fluye a través de la frontera y que podemos convertir en el cambio de altura de un cuerpo, ¿sí? Lo vamos a analizar a partir de estos esquemas que tenemos acá. Vamos a suponer que nuestro sistema, ¿sí?, es un gas que inicialmente se encuentra a una presión P1 y un volumen V1. Mediante un cambio de estado, ese gas pasa a tener una presión P2 y un volumen V2. ¿Tá? Entonces, si nosotros ese gas lo tenemos contenido en un recipiente, ¿sí?, que acá arriba tiene un pistón libre. Cuando hablamos de un pistón libre, es un pistón que no tiene peso, ¿tá? O sea que no va a ejercer fuerza ni presión, y que a su vez no tiene rozamiento, ¿sí?, cuando se mueve. ¿Tá? Y a su vez, ese sistema gaseoso contenido en el recipiente, ¿tá?, que está por encima, tiene ese pistón libre, va a tener una masa M, que es la masa que va a cambiar su altura, ¿sí?, durante el cambio de estado. ¿Tá? Entonces, en este caso, ¿sí?, lo que vamos a hacer es sostener el pistón en una posición fija con un tope. ¿Tá? Cuando nosotros soltamos el tope, ¿qué se observa? Que el pistón asciende y por lo tanto asciende la masa, ¿sí?, llegando hasta una altura superior. O sea que aquí, digamos, de alguna manera, este cambio de estado, ¿sí?, provocó un flujo de energía que se pudo aprovechar en el aumento de la altura de la masa M. Ese aumento de altura es H. Y nosotros determinamos cuándo termina el cambio de estado, hasta dónde llega, poniendo otra vez el tope. ¿Tá? Para que este cambio de estado tenga lugar, ¿sí?, indudablemente, la presión que ejerce el gas sobre el pistón, que es P1, tiene que ser mayor que la presión, ¿sí?, que hay sobre el pistón. ¿Quién ejerce presión sobre el pistón? El cuerpo M que está apoyado sobre él, ¿sí? Porque en toda esta zona de acá nosotros tenemos vacío, entonces al haber vacío, en toda esta zona no hay presión. Entonces la presión del otro lado del pistón va a estar dada por el peso de la masa M. ¿Se acuerdan? Lo vieron con Santiago, ¿sí? La presión, ¿sí?, es la fuerza por unidad de área. Entonces, para calcular la presión que ejerce esa masa M, tendrá que hacer la fuerza que ejerce la masa M sobre el pistón, que es M por G, dividido el área del pistón. ¿Tá? Entonces, si P1 es mayor a esa presión, cuando yo libero el tope, el pistón va a subir. ¿Sí? Si yo no pongo este tope acá, ¿sí?, el pistón va a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llegue al equilibrio termodinámico, ¿tá?, que implica también un equilibrio mecánico. ¿Y eso cuándo va a tener lugar? Cuando la presión que ejerce la masa M sea igual a la presión dentro del sistema. ¿Ah? O sea que eso en algún momento se va a detener, aunque yo no ponga el tope, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, ¿sí?, hay un trabajo, ¿tá?, que está asociado al aumento de altura de esa masa M. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora un poquito más en detalle, ¿sí?, este equilibrio mecánico del que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, para la masa M, nosotros sabemos que M por G, o sea, el valor de su masa por la aceleración de la gravedad, es el peso de la masa. ¿Sí? mg1, que es esta fuerza de acá, es la fuerza ejercida por el sistema sobre la masa M. ¿Sí? Acá estamos asumiendo que este sistema acá está en equilibrio mecánico, o sea que el pistón está libre y ni asciende ni desciende. Entonces, si está en equilibrio mecánico, la presión tiene que ser la misma. Entonces, la presión ejercida por el sistema sobre la masa M tiene que ser igual, ¿sí?, a la presión ejercida por la masa M sobre el pistón.
¿tá? Que sería mg2, que es la fuerza ejercida por la masa m sobre el sistema. O sea, esas tienen necesariamente que ser iguales para que estén en equilibrio. Como les decía, la forma de calcular la fuerza, la presión, es dividiendo el valor de la fuerza sobre el área en la cual está ejercida. O sea que la presión ejercida por la masa m sobre el sistema va a ser m por g sobre a, donde a es el área del pistón. Esa sería la presión externa u opuesta. Entonces, si la presión externa u opuesta es menor a la presión del gas, el gas expande. Si la presión opuesta es mayor a la presión del gas, el gas se comprime y el pistón desciende. Si esas dos presiones son iguales, entonces el sistema está en equilibrio mecánico con el entorno y no hay cambio de volumen. ¿Tá? Bien, bueno, cualquier duda que ustedes tengan durante la clase me pueden escribir por el chat o me pueden consultar abriendo el micrófono, ¿sí? No se vayan a quedar con dudas. Profe, Bueno, sí, ¿podés repetir cuándo se comprime y cuándo se expande? Según... sí, ahí está. Nosotros tenemos un pistón, ¿sí? Si el sistema está en equilibrio mecánico con el entorno, entonces la presión del sistema sobre el pistón y la presión que ejerce la masa sobre el pistón son iguales. Entonces el pistón ni sube ni baja. Si la presión que ejerce la masa es mayor a la presión del sistema, entonces el pistón va a descender y el sistema se va a comprimir, va a disminuir su volumen. Sin embargo, cuando la presión del sistema, o sea, la presión del gas, es mayor a la presión que ejerce la masa, entonces ahí el pistón asciende y el gas se expande y aumenta su volumen. No sé si con eso te saqué la duda. Sí, gracias. De nada. Ahí va, ¿no? Anímense a preguntar. Bueno, entonces, acá tenemos trabajo en función de las propiedades del sistema. O sea, ¿cómo podemos calcular ese trabajo en función de las propiedades de nuestro sistema y no ya a partir de la masa del cuerpo y la altura? ¿No? O sea, vamos a ir a algo más general. Entonces, como vimos por definición, el trabajo va a ser la fuerza por el cambio de altura. Esto es mg por h, y acá lo que hicimos fue multiplicar y dividir por el área del pistón. Entonces, nosotros podemos ahora plantear mg sobre a como la presión opuesta al sistema. ¿Sí? Entonces, ahora nuestro trabajo nos va a quedar determinado como, o lo vamos a poder calcular como la presión opuesta al sistema por el cambio del volumen de gas. ¿Tá? Esto aplicado al ejemplo con el cual estamos trabajando. ¿Ah? Entonces, lo que les decía hoy. Si hay una expansión, entonces la pesa sube y hay un cambio de volumen positivo, es decir, el delta B, que es el volumen final menos el volumen inicial, va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque si hay una expansión, el volumen final es mayor al inicial. Y por el contrario, vamos a observar una compresión cuando la pesa baja, y eso implica que el volumen final es menor que el inicial y ese delta B es menor a 0. ¿Tá? Entonces, por convención, como habíamos dicho hoy, nuestra convención hablaba de si la pesa subía y bajaba, pero ahora nosotros podemos asociar que suba o baja con la expansión o compresión del gas. Por convención queda determinado que cuando el trabajo es de expansión, o sea, el trabajo surge a raíz de la expansión del sistema, entonces va a ser menor a 0. Y cuando el trabajo está asociado a la compresión del sistema, el trabajo va a ser mayor a 0. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hacemos que se cumpla esta convención a partir de la formulita que habíamos calculado? Bueno, es necesario en este caso agregar delante del producto presión opuesta por cambio de volumen un signo de menos. ¿Tá? Entonces, de esa forma, por ejemplo, cuando tenemos un trabajo de expansión, ¿sí? La presión opuesta siempre va a tener un valor positivo. El delta B para la expansión tiene un valor positivo, entonces positivo por positivo me da positivo, por menos me va a dar negativo, que es lo que necesito. El trabajo de expansión tiene que ser negativo. A su vez,
Si tenemos una compresión, ahora el delta B va a ser negativo, la presión opuesta positiva, entonces negativo por positivo me va a dar positivo. Entonces ahora el trabajo de compresión va a ser mayor a 0. ¿Tá? Entonces, esta expresión que tenemos acá es para el trabajo asociado con el cambio de volumen del gas con una presión opuesta constante. ¿Tá? Bien, ahora vamos a ver, digamos, analizar un trabajo de expansión, o sea, de aquí al final de la clase vamos a trabajar únicamente, o vamos a analizar únicamente trabajo de expansión, y la clase que viene vamos a analizar el caso del trabajo de compresión. O sea que si es un trabajo de expansión, el delta B es positivo. ¿Tá? Y vamos a analizar el caso del trabajo de expansión a temperatura exterior constante, es decir, es un proceso monotérmico. ¿Tá? Y a su vez se da en una única etapa. Cuando hablamos de que sea en una única etapa, esto quiere decir que vamos a tener un solo cuerpo M, o sea que la presión opuesta va a estar dada por una única masa M, y por lo tanto esa presión opuesta va a ser constante. ¿Tá? Bueno, y acá lo vamos a aplicar para un gas ideal, pero podríamos plantearlo también para un gas real. Entonces vamos a tener un estado 1, el estado inicial, donde vamos a tener el recipiente que contiene nuestro gas a una temperatura T, una presión P1 y B1. Vamos a tener acá el pistón libre, inicialmente con un tope en este lugar. Aquí vamos a tener vacío. O sea, el sistema es el mismo que analizamos recién, solo que ahora este sistema, ¿sí?, va a estar a una determinada temperatura porque el recipiente de paredes conductoras está sumergido en un baño termostatizado, o sea, en un baño que se encuentra a una determinada temperatura T constante. Entonces, durante este cambio de estado, que va a tener lugar cuando suelte digamos, el tope, ¿sí? Durante este cambio de estado, la temperatura permanece constante en el sistema, ¿sí? A su vez, lo que observamos acá es que el pistón asciende, ¿sí? ¿Eso por qué ocurre? Porque la presión del gas, ¿sí?, es mayor a la presión que ejerce la masa, o sea, es mayor a la presión opuesta que se ejerce sobre el sistema. Por eso se expande, y vuelvo a poner el tope aquí para determinar cuál es el estado final, donde la presión va a tener un valor P2 y el volumen un valor B2. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a tener acá es que la presión externa u opuesta al sistema, que se simboliza como P externa o P opuesta, ¿sí?, va a ser tal que su valor va a ser menor o igual a la presión del gas durante todo el cambio de estado. Esto asegura que el gas se expanda. ¿Tá? Y como dijimos, es en una sola etapa. Entonces, por lo que nosotros vimos, ¿sí?, el trabajo para ese cambio de estado lo vamos a calcular como menos la presión opuesta por el cambio de volumen. ¿Cuál es el cambio de volumen asociado a este cambio de estado? El valor del volumen final, B2, menos el valor del volumen inicial. Y como la masa tiene un único valor y no cambia durante el cambio de estado, durante todo el cambio de estado la presión opuesta es constante. Entonces, esto hace que el trabajo, ¿tá?, tenga un valor negativo. ¿Tá? Como vimos, el trabajo de expansión es negativo. Ahora vamos a ver cómo representamos esto en un diagrama PV que vimos hace un ratito. Acá lo que tendrá gráfica es la presión en función del volumen. Entonces, el estado inicial del sistema lo voy a indicar por este punto, ¿sí?, que tiene como coordenadas la presión inicial del sistema, P1, y el volumen inicial del sistema, B1. Y el estado final del sistema, ¿sí?, va a estar dado por este otro punto, que tiene como coordenadas la presión final del sistema, que es P2, y el volumen final del sistema, B2. Entonces, como este es un trabajo de expansión, sabemos que la presión opuesta a ese sistema durante el cambio de estado va a tener que estar entre 0, ¿sí?, va a tener que ser igual o mayor a 0, y menor o igual a P2, que es el valor final. Entonces vamos a suponer que la presión opuesta tiene este valor. Entonces, gráficamente, nosotros podemos calcular el trabajo. ¿Por qué? Porque
si el trabajo es la presión opuesta por la diferencia de los volúmenes, en el gráfico el trabajo es el área de este rectángulo que tenemos acá. Es un rectángulo que tiene como altura P opuesta, ¿sí? Y como ancho, digamos, la diferencia entre B2 y B1. Entonces, el módulo del trabajo asociado a este cambio de estado en ir de P1B1 a P2B2 es el área de este rectángulo en el gráfico. ¿Por qué hablamos de módulo? Porque en este caso el trabajo es negativo. Entonces, sabemos que el módulo del trabajo, va a tener como mínimo un valor de 0, si la presión opuesta es 0, y va a tener un valor máximo que va a ser P2 por el cambio de volumen. O sea, el trabajo máximo asociado a este cambio de estado se va a obtener cuando la presión opuesta alcance el valor P2. ¿Ah? O sea que puede llegar a ser 0, ¿sí? Si la presión opuesta es 0, eso sería si no ponemos la masa y dejamos el pistón libre que se expande contra vacío, ¿sí? Puede tener valores intermedios cuando la presión opuesta está entre 0 y P2, y tiene un valor máximo que es justamente cuando la presión opuesta iguala a P2. ¿Tá? Entonces, este sería el trabajo máximo que puedo obtener para este cambio de estado. ¿Sí? ¿Por qué es el máximo? Bueno, porque si la presión opuesta es mayor a P2, entonces ahí ya no habría expansión. ¿Tá? Entonces, de acá, ¿qué es lo que podemos concluir? Primero que nada, que el trabajo depende del valor de la presión opuesta. ¿Tá? Cuando se da en una única etapa y a presión opuesta constante. ¿Tá? Y que a su vez el camino o trayectoria, ¿sí?, para este cambio de estado, ¿sí?, implica conocer los valores de la presión opuesta durante el cambio. En este caso, la presión opuesta es constante, pero si no, debería de conocerlas. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando este mismo cambio de estado, ¿sí?, o sea, pasar de mi estado inicial, P1B1, a mi estado final, que sigue siendo P2B2, o sea, hablamos del mismo cambio de estado, lo hacemos en 2 etapas en lugar de en una etapa. Si nosotros lo hacemos en 2 etapas, entonces vamos a ver qué pasa con el trabajo que podemos obtener con ese cambio de estado, o sea, el trabajo asociado a ese cambio de estado. Entonces, para eso vamos a hacer la expansión en 2 etapas. En una primera etapa vamos a utilizar una masa M1, ¿ah? Entonces vamos a ir desde el estado P1B1 hacia un estado final de la primera etapa, digamos, donde llegamos a valores de presión y volumen, P', B'. Y luego, en la segunda etapa del proceso, o de la expansión, lo que hacemos es tomar el estado final de la primera como estado inicial de la segunda, y llegar al mismo estado final que cuando trabajábamos con una única etapa. En este caso se sigue cumpliendo que el pistón no tiene peso en rozamiento, el área sigue siendo A, la presión externa u opuesta sigue siendo constante, va a tener un valor en esta primera etapa y un valor en la segunda, y que el cambio de estado logrado es el mismo. Entonces ahora vamos a graficar ahora ese trabajo de expansión, pero vamos a considerar ya los trabajos máximos. O sea, sabemos que para la primera etapa, ¿sí?, la presión opuesta 1, es decir, la presión opuesta que ejerce la masa 1, tiene que estar entre 0 y el valor de la presión final de la etapa 1. Y para la expansión de la etapa 2, la presión opuesta, ¿sí?, tiene que estar entre 0 y la presión final de la segunda etapa de expansión. Y por lo tanto, el trabajo asociado a este cambio de estado en 2 etapas va a ser la suma del trabajo de cada una de las etapas. O sea, el trabajo de la primera más el trabajo de la segunda. Y como las presiones opuestas son constantes, lo vamos a calcular con la misma ecuación que antes. Va a ser menos la presión opuesta a la primera etapa por el cambio de volumen en esa primera etapa, más el trabajo de la segunda etapa, que sería menos la presión opuesta a la segunda etapa por el cambio de volumen. Ahora, lo que tenemos graficado acá en realidad son los trabajos máximos asociados a cada una de esas etapas. Los trabajos máximos
los alcanzaríamos cuando la presión opuesta a la primera etapa es igual a P' y la presión opuesta a la segunda etapa es igual a P2. ¿Sí? Entonces, el área de este rectángulo, ¿sí?, de altura P' y ancho B' menos B1, sería el trabajo asociado a la primera etapa, el trabajo máximo asociado a la primera etapa. Y el área del rectángulo verde de altura P2 y ancho B2 menos B' sería el trabajo asociado a la segunda etapa. Entonces, este sería el trabajo máximo a obtener, sería la suma de estas dos áreas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar los resultados que obtuvimos al hacer el cambio de estado en una única etapa y al hacer el cambio de estado en dos etapas. Entonces, si nosotros comparamos el trabajo máximo, ¿sí?, que tenemos en una única etapa con el trabajo máximo que se logra al hacer la expansión en dos etapas, vemos que el trabajo máximo en dos etapas es superior al trabajo máximo en una única etapa. O sea, la diferencia sería el área de este pequeño rectángulo, porque el área de este es igual al área de esta zona celeste más esta zona verde. O sea que la diferencia es esto, y por lo tanto lo que observamos es que el trabajo máximo en dos etapas es mayor que el trabajo máximo en una etapa, asociado a un mismo cambio de estado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar que en lugar de dos etapas, hacemos infinitas etapas. Profe, ¿Ah? una pregunta. Sí, En la decime. diapositiva anterior, abajo Sí, dice que el trabajo máximo en dos etapas es menor al de una etapa por el signo nomás, ¿no? Pero claro, en el valor sí, no, está. no les aclaré, claro. Viste que está al revés de lo que está Ahí planteado va. acá. Acá compara los módulos del Bien. trabajo, que sería el valor de las áreas, pero si nosotros no consideramos el valor absoluto, como el trabajo de expansión es negativo, eso hace que el trabajo en dos etapas tiene un valor negativo más bajo, entonces es menor que en una etapa. Está, ¿Sí? gracias. Gracias por la pregunta porque aclaró eso que no les había comentado. Gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? En vez de hacer el cambio de estado en dos etapas, vamos a hacerlo en infinitas etapas, en muchas etapas. ¿Está? Entonces, si nosotros lo hacemos primero en i etapas, ¿tá?, es un número mucho mayor que 2, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 etapas, por ejemplo, donde para cada una de esas etapas la presión opuesta es constante, ¿sí? Y esa presión opuesta, ¿sí?, va a ser igual para cada etapa a la presión que tiene el gas inicialmente, ¿sí?, a la presión que tiene el gas, menos un pequeño cambio de presión. ¿Está? Entonces, lo que hacemos es plantear, digamos, una presión opuesta que es un poco menor que la presión del gas y hago una primera expansión. Luego hago que la presión opuesta nuevamente sea un poquito menor que la presión del gas y hago una nueva expansión. Y así voy expandiendo el gas, ¿no? Entonces, este sería el valor de la presión opuesta en la primera etapa, este sería el valor de la presión opuesta en la segunda, y fíjense que en este caso, ¿sí?, si partimos de este estado inicial, mediante la primera expansión llegamos a este estado intermedio. Entonces ahora la presión opuesta que pongo, que se está acá, está un poquito por debajo de la presión final que logré en la primera expansión. Y así sucesivamente. Entonces siempre tengo presiones opuestas que están muy próximas a la presión que tiene el gas. ¿Ah? Entonces, al hacer esto, el trabajo que voy asociado a este cambio de estado va a ser menos la sumatoria de la presión opuesta por el cambio de volumen para cada una de las etapas. ¿Sí? Que no es otra cosa que la suma del área de todos estos rectángulos. Y notoriamente, al incrementar el número de etapas, incremento el trabajo máximo logrado. Aquí nuevamente lo que está graficado aquí es trabajo máximo. Entonces ahora, si en vez de utilizar 7 etapas, utilizo muchas etapas, prácticamente infinitas etapas, entonces ahí el valor de la presión opuesta en cada una de esas etapas va a ser igual a la presión del gas menos un diferencial presión, o sea, una pequeña diferencia realmente infinitesimal entre la presión del gas y la presión opuesta. Entonces, en ese caso, ¿sí?, el área, ¿sí?, de estos rectángulos se va a aproximar al área debajo
de esta curva. Que esta curva, ¿sí?, no es otra cosa que la isoterma del gas, porque recuerden que la temperatura exterior era constante, pero como el sistema está sumergido en un baño termostatizado, la temperatura del sistema también va a ser igual a la temperatura digamos, del baño termostatizado, y por lo tanto va a ser constante. Entonces, el sistema va a evolucionar, ¿sí?, con todos sus estados intermedios sobre esta isoterma. Entonces, si yo hago infinitas etapas, la trayectoria de mi sistema va a coincidir con la isoterma, ¿tá? Y ese sería el máximo trabajo que puedo lograr, ¿tá? Entonces, en esa situación, el trabajo lo voy a calcular como el área debajo de la curva. El área debajo de la curva, ¿sí?, no es otra cosa que la integral, ¿sí?, de la presión opuesta en función del volumen, ¿tá? Entonces, en ese caso el trabajo me va a quedar como menos la integral entre B1 y B2 de P opuesta por dB, ¿tá? Que como esa P opuesta es prácticamente igual a la presión del gas en todo momento, voy a poder aproximarlo a menos la integral entre B1 y B2 de directamente la presión interna del sistema, o sea, la presión del gas por diferencial volumen, ¿tá? Entonces, de esa forma definiría este trabajo de expansión en muchas etapas, en infinitas etapas, ¿tá? Bueno, entonces, a ese trabajo máximo de expansión que puedo llegar a obtener cuando la presión opuesta es igual a la presión del gas menos un diferencial presión, decimos que es un trabajo reversible, ¿tá? ¿Cuándo vamos a obtener un trabajo reversible? Bueno, cuando el proceso es monotermo, ¿sí?, irreversible, y es isotérmico, ¿tá? O sea, si tenemos el proceso monotermo irreversible, estamos en presencia de un proceso isotérmico. Entonces, el sistema, en estas condiciones, cuando el proceso es reversible, el sistema va a pasar por situaciones intermedias que están sobre la isoterma del gas. No es que se aproximan, sino que están todos sobre la isoterma del gas, ¿tá? Entonces, para el trabajo asociado a una expansión reversible lo vamos a poder calcular de esta forma. ¿Y qué implica que es reversible? Que el sistema, ¿sí?, en esos pequeños cambios o estados intermedios, está siempre muy próximo a una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque la presión que soporta el sistema es prácticamente la misma que la presión del gas, ¿ah? Entonces, ese trabajo de expansión reversible, ¿sí?, monotermo, es el valor absoluto, ¿tá? En valor absoluto es el máximo, ¿sí?, trabajo realizable para el cambio de estado dado de ese gas, ¿tá? O sea que al incrementar el número de etapas, incrementamos el trabajo máximo, y cuando llegamos a la situación de que el proceso sea reversible y monotermo, ¿tá?, es que vamos a obtener el máximo trabajo posible, que va a ser prácticamente igual al área debajo de la isoterma de ese gas, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de reversible? O sea, en todo momento, ¿sí?, del cambio de estado, existe una situación que es muy cercana al equilibrio, ¿tá?, para las fuerzas que actúan sobre el pistón. Es decir, durante todo el transcurso del cambio de estado, la presión que ejerce el gas y la presión opuesta sobre el pistón son prácticamente iguales. Esa es la aproximación de proceso reversible, ¿sí? Si a su vez es monotermo, entonces el proceso sería isotérmico. Bien. Aquí me parece que tengo una consulta acá en el chat. Ay, perdón, Agustina, no sé cuándo si mencionaste ahora. ¿Qué es lo que no te queda claro, lo de reversible? ¿Con eso que dije ahora tampoco? O sea, viste que cuando nosotros hacíamos ahí va, repito, sí, cómo no. Cuando nosotros hacíamos, voy un poquito para atrás para acomodar la idea. Cuando nosotros hacíamos la expansión en una etapa, teníamos una presión opuesta que era menor que la presión del gas. Empezamos a incrementar el número de etapas, ¿sí?, de la expansión, ¿sí?, y siempre la presión opuesta era menor a la presión del gas. Cuando nosotros hablamos de que
esa expansión es reversible, ¿qué implica eso? Que la presión opuesta es infinitesimalmente menor que la presión del gas. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos en nuestro estado inicial, tenemos el sistema en equilibrio, ¿sí? Variamos apenitas, o sea, si está en equilibrio, la presión del gas es igual a la presión opuesta. Variamos infinitesimalmente la presión opuesta y el gas se expande también en forma infinitesimal, o sea, el cambio de volumen es muy, muy pequeño. Luego volvemos a cambiar apenitas la presión opuesta y vuelve a haber un cambio infinitesimal de volumen. Entonces, en realidad, ese cambio de estado lo vamos a hacer en infinitos pasos. Y en cada uno de esos pasos, la presión opuesta es prácticamente igual a la presión del gas, y es como si el sistema estuviera en equilibrio todo el tiempo. Está prácticamente en situaciones de equilibrio todo el tiempo. Eso es, ¿sí? El proceso reversible en este caso. ¿Ah? Bien. Bueno, es importante que lo entiendan. Eso es un concepto realmente importante del curso. Bueno. Entonces ahora como para redondear lo que estuvimos viendo, ¿sí? Manejamos en primer lugar que el trabajo, ¿sí? Es una propiedad extensiva, ¿tá? Porque va a depender justamente de la masa de ese sistema, en este caso de la cantidad de gas que contenga el recipiente. A su vez, el trabajo, por lo que vimos, es una función de línea o del camino, es decir, el valor del trabajo va a depender de la forma en la cual el sistema pasó del estado inicial al estado final. Ya vieron que cuando nosotros incrementamos el número de etapas, el trabajo máximo que puedo obtener va aumentando. Entonces, el trabajo no depende del estado inicial y del estado final, sino que va a depender, ¿sí?, de la trayectoria, o sea, del camino por el cual el sistema pasó del estado inicial al estado final. Por eso se dice que es una función de línea o del camino. A su vez, la expresión general de trabajo de expansión, ¿sí?, que podemos aplicar a gases, líquidos y sólidos, es esta que tenemos acá. El trabajo es igual a menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión opuesta, o sea, la presión que soporta el sistema y el cambio del volumen. ¿Tá? Es la integral en función del volumen. A su vez, esa expresión general de trabajo de expansión para un proceso reversible, ¿sí?, puede ser de un gas, de un líquido, de un sólido también, lo vamos a plantear como menos la integral de la presión del sistema, P. ¿Sí? Es la integral de la presión en función del volumen. ¿Ah? Cuando nosotros estamos en presencia de un gas ideal, como el ejemplo que vimos, entonces esta presión sería la presión del gas. ¿Ah? Y cuando justamente es un gas ideal y el proceso es reversible y monotermo, lo cual implica que el proceso es isotérmico, el trabajo lo vamos a poder calcular con esta ecuación de acá. ¿Tá? Entonces esto es importante. Esta es la definición de trabajo que utilizamos siempre. Esta es la ecuación que podemos utilizar cuando el proceso es reversible, o sea, esta es siempre válida, esta es válida solo cuando el proceso es reversible, y esta es válida para expansión reversible de un gas ideal. ¿De dónde surge esta ecuación? La tenemos acá. Vamos a hacer la deducción rápidamente para que la tengan. La ecuación del gas ideal dice que la presión por el volumen es igual a la cantidad de sustancia por la constante de los gases por la temperatura. Cuando nosotros vamos a calcular el trabajo, ¿sí?, para un proceso reversible y monotermo, entonces va a ser igual a menos la integral entre V1 y V2 de la presión del gas por diferencia al volumen. La presión del gas, en función de la ecuación del gas ideal, la podemos plantear como la cantidad de sustancia por R por T dividido el volumen. Y cuando resolvemos esta integral, sabemos que N es constante, porque el sistema es cerrado, R es la constante de los gases, y como el proceso es isotérmico, la temperatura también es constante, entonces esto lo sacamos hacia afuera de la integral, y me quedan a integrar 1 sobre el volumen, que como resultado nos da logaritmo de V2 sobre V1,
cuando lo evaluamos entre B1 y B2. Entonces, de ahí surge la ecuación para calcular el trabajo en un proceso reversible y monotermo de un gas ideal. Entonces es importante que tengan presentes estas ecuaciones y sobre todo cuándo las puedo aplicar. Entonces, ahora les vuelvo a consultar si les quedó alguna duda de algo que hayamos visto hoy en la clase. Yo tenía una duda. Sí. ¿La concentración sería una propiedad intensiva o extensiva? La concentración es una propiedad intensiva. Vos, y imagínate que tenés un vaso que contiene agua con sal, y vos sacás parte, o sea, va a tener una determinada concentración, sacás parte del sistema, o sea, sacás parte del líquido del vaso, la concentración de la solución que te queda en el vaso es la misma, no varía porque tú saques una porción, ¿de acuerdo? Es decir, tiene el mismo valor en cualquier porción, ¿no? No varía de punto a punto. Entonces sería una propiedad intensiva. A su vez, lo puedes ver como que la concentración es el cociente entre o la masa o la cantidad de sustancia y el volumen que tenés. Y esas dos propiedades son extensivas, entonces el cociente necesariamente te tiene que dar una propiedad intensiva. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, me había quedado esa duda. Bárbaro. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos la clase y en la próxima vamos a hacer un análisis para trabajo de compresión y vamos a empezar a ver el concepto de calor para continuar con termodinámica, ¿sí? Bueno, que pasen bien. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.